Un saludo para todos, mi nombre es Carlos Alberto Yola Moreno, soy investigador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hoy quiero compartirles una experiencia muy interesante, una investigación que hicimos frente al tema del uso de la gamificación y la creación de mundos virtuales para la enseñanza de las normas internacionales de información financiera en mi universidad. Una experiencia pues que realmente fue enriquecedora como les voy a mostrar. Cuando empezamos a revisar todo este tema, pues pudimos determinar a través de la revisión de literatura que la gamificación, como ustedes ya conocen, ha sido una herramienta bastante utilizada, digamos, para mejorar, permite mejorar niveles de rendimiento académico, temas de motivación. Teníamos un problema planteado y era cómo mejorar ese rendimiento académico de los estudiantes de contaduría pública de nuestra universidad en la metodología virtual, buscando una mayor motivación por parte de ellos para que se enfrentaran mejor a este tipo de problemas. Les decía, pues la gamificación ha venido siendo utilizada pues para, ya digamos, hay distintos estudios en los cuales se ha demostrado cómo la gamificación mejora los niveles de motivación de las personas. Entonces decidimos, pues básicamente pensamos, bueno, ¿por qué no utilizar esa gamificación para hacer un tema que es bastante pesado, que es el tema de la enseñanza de las normas internacionales de información financiera? Mi escuela es la Escuela de Contaduría Pública, formamos contadores públicos y estamos regidos por un conjunto de principios que se llaman las normas internacionales de información financiera. Vemos cómo hacer un poco más divertido esta enseñanza y cómo a la vez que las personas se divierten, cómo hacer para mejorar esto, rendimiento académico y otros indicadores de motivación. Para ello diseñamos una estrategia de gamificación, básicamente un videojuego eh, en el cual está construida una comunidad virtual donde se pueden conectar múltiples jugadores al tiempo, pueden interactuar, pueden comentarse, pueden simular un mundo real, simular las transacciones de un mundo real. En ese mundo real, pues básicamente a medida que van haciendo las transacciones, se van presentando también, se van mostrando los registros contables y se va mostrando algo del análisis, digamos, de la información. Esto nos permitió, al hacer una simulación de ese mundo real, nos permitió pues que los estudiantes pudieran abstraer un poco más, entender que esa representación abstracta de una transacción contable tenía su contrapartida en un registro contable y en el mundo real. Eh, Básicamente nuestra innovación la definimos a través de esa estrategia virtual. Construimos tres niveles en las cuales utilizamos metodología de desarrollo cliente-servidor, utilizamos distintas tecnologías presentes en la nube y diseñamos un juego basado en la tecnología RPG. A nivel de esta tecnología RPG, pues básicamente nosotros construimos tres niveles. En ese primer nivel, pues trabajamos todo lo que tiene que ver con el marco conceptual, es decir, que los estudiantes empezaran a entender qué era un bien, qué era un derecho, qué era una obligación y cómo se representaba esto a través de las normas internacionales de información financiera. Esto hacía que vieran mucho más práctico, digamos, la utilización de estas normas, no solamente un texto muerto, sino que pudieran entender cómo cada acción que realizaban en un mundo pues podía tener sus representaciones desde el punto de vista financiero, cómo esos hechos económicos que realizaban tenían una representación financiera. En un segundo nivel, pues esto se trabajaron temas correspondientes a costos, el tema de niveles de utilidad, el tema de costo-volumen, utilidad, para poder que los distintos jugadores pudieran entender, los distintos estudiantes pudieran entender la relación entre los costos y la rentabilidad. De esta manera, sin someterlos esto, a una teoría tediosa, pues logramos que ellos mismos consultaran la información para poder avanzar en el juego. Es importante entender que cada logro que ellos iban
realizando, que van desbloqueando en el juego, está asociado a nuestro sistema de medición de competencias y eso nos permitió un avance importante en ese desarrollo. A nivel de, ya en un tercer nivel como tal, nosotros teníamos aquí la representación de las transacciones de tipo financiero. Entonces ya ellos, los jugadores, podían ver información de estados financieros frente a todas las transacciones que han hecho, tratan de analizar sus estrategias de aquí en adelante. Algo interesante es que nuestro sistema, al permitir la interacción entre distintos jugadores del juego, permitía que ellos se comunicaran en distintas comunidades y pudieran intercambiarse estrategias que les permitieran mejorar esos niveles de rentabilidad, permitiendo un interesante trabajo de tipo colaborativo. A nivel de los resultados, pues voy a por mencionarles solamente, digamos, los más interesantes. El tema del rendimiento académico es importante aclarar que a nivel de los instrumentos que se utilizaron y a nivel de los grupos, tuvimos un grupo de control y tuvimos un grupo experimental. En ambos grupos se trabajó un pretest para analizar cómo venían los estudiantes antes de aplicar la estrategia. Posteriormente se aplicó la estrategia. Estos resultados que ven acá corresponden al pretest, es decir, acá no hemos aplicado la estrategia y se observa cómo los dos grupos pues realmente tienen resultados de hecho relativamente similares. Está un poquito mejor el grupo de control. En ese grupo de control no se aplicó la estrategia, en el grupo experimental sí se aplicó. Aquí estamos con la información del pretest. Posteriormente, al aplicar la estrategia de gamificación, que le permitió, digamos, a estos estudiantes interactuar y demás, vemos cómo hay un desplazamiento, ¿cierto? A nivel del grupo experimental y grupo de control. Eh, Aquí algo que se observa es cómo en ambos pues hay avance, porque igual en ambos les enseña el temario. Sin embargo, vemos cómo hay mejores resultados obtenidos en el grupo experimental, donde con la introducción de la innovación pudimos lograr mejores resultados. De igual manera, pues aquí tenemos la comparación del grupo de control versus el grupo experimental, donde se puede observar más claramente a nivel de frecuencias como a nivel de la calificación. En Colombia calificamos con notas que van de 0 hasta 5. Entonces aquí se pueden analizar, digamos, cómo es esa comparación entre el grupo experimental y el grupo de control. Fue importante para nosotros tener los dos grupos para realmente poder analizar realmente cuál era la implicación de esta estrategia. Algo importantísimo fue que validamos que en ambos se aplicaran las mismas técnicas de enseñanza, los mismos métodos y solamente la única variación fue la inclusión de la estrategia de gamificación adicional. Aquí también se puede ver cómo, digamos, el grupo experimental entre el pretest y el posttest tienen mejores resultados. A nivel de tema de motivación, básicamente logramos evaluar a través de cuestionario que fue un instrumento que fue debidamente validado estadísticamente. Se comprobó su validez, se aplicó ese instrumento al grupo experimental y aquí pues podemos obtener resultados en los cuales se puede observar que realmente el tema de la clase gamificada eh, les sirvió muchísimo y se vieron motivados por la participación al conectarse a una clase gamificada. Por ejemplo, acá se puede ver que el 70% de los estudiantes estuvieron entre de acuerdo y muy de acuerdo de que realmente se sintieron motivados al participar en esa clase gamificada. Eh, Como les decía ahorita, pues logramos mejorar el rendimiento académico, a su vez que esto logramos que las personas, los estudiantes, mejoraran sus niveles de motivación. Es importante entender que para nuestros estudiantes el tema de los juegos no es nuevo, entonces encontraron un entorno que les fue familiar y que les permitió, digamos, divertirse a la vez que aprendían. Entonces acá vimos que el tema de la creación de comunidades les permitió integrarse mejor a los grupos
porque efectivamente, como les comentaba, se discutían las estrategias para lograr mejores niveles de rentabilidad a nivel del juego, mejor motivación para conectarse a la plataforma, ¿cierto? Menor reducción de las ausencias en la plataforma virtual. Eh, se mejoró el tema de que la estrategia ayudó a resolver dudas. Eh, Ayudó a fortalecer los conceptos vistos en clase y en general pues esto logramos un incremento de la motivación bastante importante. De igual manera pues obtuvieron otros logros que es importante resaltar. Lo primero es que a través del proyecto logramos construir una plataforma virtual que le permite a tanto estudiantes presenciales como virtuales crear comunidades, intercambiar y simular esas transacciones comerciales del mundo real a través de un entorno divertido que es un juego. De igual manera, también desarrollamos algoritmos que nos permitían crear informes financieros a partir de acciones que se hacían en el juego. Eh, Podíamos construir las transacciones, podíamos explicar, digamos, a los participantes en el juego y esto se logró unos mejores niveles de entendimiento. Y finalmente, pues, el tema, como ya lo hemos mencionado, el de la mejora de los niveles de rendimiento académico, participación y motivación. Pues nada, eso es lo que les quería comentar. Les agradezco mucho su tiempo y pues cualquier pregunta, pues con gusto el foro estará presente para la podremos atender. Muchísimas gracias y que pasen un buen evento.